Bueno, en primer lugar, por quiénes son los convocantes, ¿no? Yo creo que están absolutamente desprestigiados tanto como el Congreso. Quienes convocan son agrupaciones de izquierda o aquellos que se conocen como progresistas o coloquialmente caviares. Vamos ahora a darle la bienvenida a Juan Cheput, excongresista de la República. Señor Cheput, buenas noches, bienvenida, exitosa. Muy buenas noches, Katiuska. Un placer conversar con ustedes. Gracias. Quisiera comenzar haciendo una pequeña reflexión de por qué las marchas no son contundentes a pesar de que la población se encuentra indignada, molesta, asqueada de lo que pasa dentro del Congreso, del Poder Ejecutivo y ahora con el Ministerio Público. ¿Por qué las marchas no llegan a ser contundentes? ¿Por qué no reúne a la población? ¿Qué es lo que pasa con el pueblo peruano? Y hay que nuevamente recordar que esas marchas han sido pacíficas y esto es positivo. Bueno, en primer lugar, por quiénes son los convocantes, ¿no? Yo creo que están absolutamente desprestigiados tanto como el Congreso. Quienes convocan son agrupaciones de izquierda o aquellos que se conocen como progresistas o coloquialmente caviares. Y ellos en estos momentos están teniendo o sufriendo un gran desprestigio de parte de la ciudadanía. Yo creo que ese es uno de los problemas que hay en el Perú, que no hay una cabeza visible de la oposición, alguien que aglutine a las personas para que de esa manera puedan consolidar un movimiento de protesta frente a la señora Dina Boluarte. Yo creo que ese es el principal problema que hay en estos momentos. Y hoy se cumple un año del fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, tal cual lo que hizo incluso el expresidente Alberto Fujimori, que hoy se encuentra en libertad. Así son las ironías en la política nacional. ¿Qué hemos aprendido luego de este año? ¿Qué hemos aprendido luego de esta situación que conmocionó al país por algunas horas? Bueno, en primer lugar hay que recordar que esta es la segunda fase del mismo gobierno elegido en el 2021. Dina Boluarte permanece en estos momentos en el poder como consecuencia de una sucesión constitucional de Pedro Castillo y mantiene en puestos claves a una gran cantidad de personas que trabajaron con Pedro Castillo, sobre todo en ministerios claves como transportes, vivienda, salud y obviamente defensa e interior. El sistema de prefectos y subprefectos es el que nombró Pedro Castillo. O Exacto. sea, en términos de asuntos de fondo, no hay mayores cambios. Pero por otro lado, en lo que son indicadores, no es una exageración indicar que estamos peor que con Pedro Castillo. Los indicadores en el ámbito económico, de seguridad, institucional, la misma crisis que vivimos en estos momentos, demuestran que la situación está peor. Ahora, ¿cuál es la paradoja? Que la ciudadanía no reacciona, y no reacciona porque en cierta medida ha desarrollado un desprecio hacia la actual clase política. La clase política manifestada en el Congreso, en el Ejecutivo, puede estar en niveles de un dígito y a la gente ya no le importa, ni tampoco le importa a quienes son los titulares de esa representación. Y eso configura pues una situación completamente anómala en lo que va de este siglo. Estoy de acuerdo con lo que dice que es un continuismo, la continuidad del gobierno del señor Castillo. La diferencia es que ahora el Congreso, ciego, sordo, mudo, el Congreso no fiscaliza. Si antes con Castillo habían sobrinos, ahora está el hermano. Si antes se podía conocer quién estaba pagando la campaña, ahora también se conoce. Henry Chimabukuro de la señora Boluarte, pero no hay fiscalización. A esas alturas ya deberían haber abierto la comisión de fiscalización, de haber investigaciones, haber más mociones. Solo tiene Dina Boluarte en este año un ministro censurado, solamente uno. ¿Qué pasaba con Castillo en un año de Bueno, gobierno? y la situación en términos de corrupción es tan igual como la de Pedro Castillo. Lo mismo. Analicemos el caso del premier Alberto Tarola. El premier Alberto Tarola tiene familiares involucrados en actos investigados por la Fiscalía, el allanamiento que hubo hace 2 días, por ejemplo, en el cual apareció su cuñada por, por unos asuntos vinculados a Ancash, investigaciones de pagos indebidos en el Salud y en el Ministerio de Trabajo, visitas o visitadoras, ¿no?, que van a su oficina y luego consiguen jugosos contratos y no pasa nada en el Congreso. El Congreso ha claudicado de su rol opositor. El Congreso es en cierta medida cómplice de este gobierno de Dina Boluarte. ¿Por qué? Porque se configura pues un objetivo único en ambos casos, ¿no?, en el Ejecutivo y en el Congreso, durar hasta el 2026. Y eso lamentablemente hace que toda la situación de la gestión pública
se convierta en lo que es hoy, un asunto completamente deteriorado. Y ahora el Congreso parece cómplice de lo que viene ocurriendo en las últimas horas, la liberación del expresidente Alberto Fujimori, pero también lo que ha pasado con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, la suspensión por 6 meses, donde ella prácticamente está acusando a Dina Boluarte de que como tiene miedo de la investigación, entonces la quiere sacar del camino. Es En el todo caso contra de lo todos. último, lo que tiene que ver con Patricia Benavides, sí ha habido una participación extraña del premier Alberto Tarola, quien llamó que se cuide el filósofo en una declaración a un programa dominical. Y en lo que se refiere a Alberto Fujimori, yo creo que en ese caso estamos hablando del Tribunal Constitucional, que ha hecho valer una sentencia por segunda vez que le garantizaba que se cumpliera el indulto. En ese caso creo yo que sí se ha cumplido con el Estado de Derecho, por más que estén pataleando algunos miembros de la izquierda que no querían que se dé esa situación. Son dos eventos distintos. El caso de la fiscal Patricia Benavides creo también que está sufriendo lo que significa una suerte de venganza política por parte de la Junta Nacional de Justicia y de las pugnas que hay en el Ministerio Público, pero creo que el hecho que nombren al fiscal Pablo Sánchez como interino, titular interino del Ministerio Público de la Fiscalía de la Nación, nos garantiza, al menos por un periodo corto, un nivel de objetividad que el país necesita. Bueno, hay información de que él va a declinar. Esa es la información, de que él podría declinar y que en su lugar asumiría a Juan Carlos Villena. Bueno, en ese caso es un magistrado al cual no tengo la oportunidad de conocer. Me hubiera gustado mucho que sea Pablo Sánchez, que como sabemos tiene problemas de salud y de repente por eso declina, pero con él hubiera habido al menos una garantía de objetividad al frente de la Fiscalía de la Nación. Ahora, sobre ese complot que denuncia la fiscal suspendida, Patricia Benavides, no ha podido mostrar pruebas versus la investigación de sus 3 asesores o ex asesores y ahora la colaboración eficaz de uno de ellos, que es el protagonista, Jaime Villanueva, donde hay audios y chats. ¿Por qué no demostrar su inocencia? ¿Por qué no aprovechar lo que ocurrió ayer esa audiencia y mostrar pruebas inmediatamente, información? Perdió esa oportunidad, al menos ante la población, por el principio de transparencia. Por un lado, pero por un lado tenemos a la propia Junta Nacional de Justicia que lamentablemente ha separado a la fiscal sin aportar mayor prueba que unas declaraciones del señor Villanueva y unos pantallazos que no dicen absolutamente nada. En ese sentido, la Junta Nacional de Justicia ha practicado lo que ellos mismos critican, una suerte de juicio exprés, sin seguir de manera adecuada los procedimientos y protocolos para una investigación profunda. Eso es lo que es preocupante, que cuando se trata de ellos exigen el debido proceso, pero cuando se trata de terceros trabajan sin ningún tipo de remilgo en sacar adelante sus objetivos políticos. Es por eso que la gente desconfía, por ese tipo de actitud completamente diferenciada, dependiendo si se trata de un amigo o enemigo. Pero aquí el cuestionamiento con la fiscal es que ella presenta, justo cuando sale este allanamiento, este operativo Valquiria, presenta la denuncia constitucional en contra de la presidenta Dina Boluarte y creo que es lo que la población esperaba. Sin embargo, conversando con los abogados de los deudos, me decía que estaba mal formulado, que parecía que se hubiese copiado y pegado, que no había pruebas, que no había testimonios, que incluso se habló de que se iba a ampliar por un tiempo más y finalmente solo se amplió por una semana. Cerró inmediatamente la investigación. Pareciera, según lo que ellos dicen, de que haya sido una carta por debajo de la manga apresurada, porque no hay una denuncia bien constituida. Bueno, lo que pasa, Catiusca, es que estamos viendo una crisis institucional. Todos se acusan de lo mismo. La presidenta pidió públicamente que diera un paso al costado la fiscal de la Nación en una intromisión inaceptable. Los miembros de la Junta Nacional de Justicia también plantearon adelanto de opinión, indicando de que debería renunciar. Y por otro lado tenemos que, en sentido contrario, la fiscal responde con una serie de acusaciones y con una denuncia constitucional. Todo eso que configura una crisis institucional. ¿Y por qué hay crisis institucional? Porque lamentablemente la presidenta de la República no tiene ningún tipo de liderazgo. Si analizamos el fondo del asunto, compete a una ausencia total de liderazgo, que es lo que carece la presidenta Dina Boluarte.
Y además cuestionable que el Poder Judicial haya archivado el proceso en contra de la ex fiscal Zoraida Ábalos, justo en este momento donde el foco era Alberto Fujimori y en horas de la noche, casi 11 de la noche. Bastante cuestionable también y sospechoso. Creo que no hay héroes ni villanos. Creo que tenemos que desconfiar absolutamente de todos. Y ahí el problema. Es lo triste, lo lamentable, ¿no? Porque estamos en una crisis institucional. Lo de Zoraida Ábalos, que sabemos que ha sido rechazado por esa instancia, no quita la suspensión que por medio de un juicio político ha hecho el Congreso. Inhabilitada de la función pública. Se dice de que eso también se va a tener que levantar en el corto plazo, pero estamos en una especie pues de competencia realmente lamentable en términos institucionales, ¿no? Hay fuegos y contrafuegos que están afectando la correcta marcha de la nación y ante todo eso hay un desconcierto profundo de parte de la población. ¿Y qué podemos hacer, señor Cheput? Porque los oyentes escuchan, llaman, reniegan, se indignan, pero ¿qué nos queda? ¿Qué organismo nos queda para ser el mediador? Si el Ministerio Público tiene cuestionamientos, el Congreso, Poder Ejecutivo, Defensoría ahora tiene cuestionamientos, la Junta tiene grasos cuestionamientos. ¿A dónde acudimos para buscar justicia? Bueno, lo que sucede, la solución está en la Presidenta de la República. Yo creo que ella tiene que entender que gran parte del problema está en su gabinete. Ella, si quiere realmente empezar un proceso de reconstrucción institucional, tiene que empezar por cambiar al señor Alberto Otárola. El señor Alberto Otárola hace rato que cumplió su ciclo. Y la presidenta lo que debería hacer, si quiere durar hasta el 2026, es convocar un gabinete de primer nivel, no lo que tenemos en la actualidad. ¿Usted no considera que el adelanto de elecciones es una oportunidad de cambio? Por supuesto que lo es, y yo lo he sostenido desde un primer instante. Pero inclusive para conducir un adelanto de elecciones se requiere previamente un gabinete que genere y despierte confianza en la ciudadanía. Y el gabinete de Otárola no lo da. Si tuviéramos un buen gabinete, se podría convocar elecciones vía la renuncia de la presidenta y la ciudadanía estaría en cierta medida tranquila, exigiéndole al presidente del Congreso que conserve ese gabinete para el periodo de transición electoral. Eso sería uno de los mecanismos que podrían hacerse para que de esa manera se reconfigure en algo el panorama nacional. Y si hacemos una comparación con países hermanos, en Ecuador, ¿no? Se realizó la muerte cruzada y finalmente tienen ya un nuevo presidente que es el más joven de la historia. Argentina, que también tiene una renovación del peronismo y ahora está el señor Milei. ¿Podría pasar lo mismo aquí? Una nueva casta política, una nueva generación. No se da cuenta que ella misma no da la talla. Y debería ser un ejercicio de conciencia y de reflexión para que se convoque a un adelanto de elecciones, pero ella parece no querer darse cuenta del tremendo daño que le está haciendo al país. Bien, señor Cheput, muchas gracias. Gracias por su opinión. Y el balance de la presidenta Boluarte, yo creo que estoy de acuerdo con ello, que es un continuismo y los mismos hechos de indignación e investigaciones también, tal cual con el expresidente Castillo. Muchas gracias.